Bueno, quiero saludar a todos los partícipes de la capacitación. Vamos a hablar sobre riesgo locativo y condiciones de seguridad. Recordemos que en la GTC 45, dentro de los riesgos correspondientes a condiciones de seguridad, hace parte el riesgo locativo. Entonces vamos a iniciar. En la causa de los accidentes enfocados en riesgo locativo, tenemos condiciones de inseguridad y actos inseguros probablemente cometidos por colaboradores o visitantes. Tenemos las condiciones de seguridad en actos inseguros, son todos los enfocados o relacionados al trabajador. Tenemos en cuenta que cuando nosotros cometemos algunos errores o nos distraemos, podemos ser causales de accidentalidad, especialmente si dentro de la empresa a nivel locativo hay zonas irregulares o tenemos otro tipo de condiciones, como vamos a ver en el transcurso de la capacitación. Inseguras es lo relacionado a cómo se encuentra la infraestructura o las áreas donde los trabajadores realicen sus tareas, ¿no? Bueno, espérate. De acuerdo a las áreas o los lugares donde los colaboradores se encuentran haciendo sus actividades, se pueden encontrar expuestos a las condiciones inseguras. En este caso, sitios irregulares, estanterías o espacios que puedan caer sobre el trabajador o que este mismo caiga debido a los obstáculos. En este caso, vamos a recordar las definiciones de accidente de trabajo, que es todo suceso repentino que tiene una causa o ocasión de sobre laboral. También están los incidentes, los cuales podemos diferenciar de que estos no causan daño ni al trabajador ni a la empresa. Entonces, es importante saber que ambos deben de ser reportados tanto a jefe inmediato como a la empresa para su respectiva investigación y atención médica en caso de que haya problemas con el trabajador. Lo que hablábamos ahora, tanto el incidente como el accidente deben de ser investigados y debemos de saber las causas para contrarrestarlas. También la diferencia entre peligro y riesgo, es importante que sepamos que el peligro siempre está latente, ¿cierto? Esto aquella situación que nos puede causar un daño o un perjuicio, a diferencia del riesgo, que este dice que es la probabilidad de que el peligro se llegue a presentar, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que yo me pueda caer o me pueda lesionar en las instalaciones de la empresa? Para este caso, el riesgo locativo. Bueno, recordemos que el riesgo locativo tiene relación con las áreas o las dependencias donde el personal se encuentre laborando. Puede ser en instalaciones del cliente o en instalaciones propias de la empresa. Las áreas de almacenamiento, superficies de trabajo regulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden aseo y caída de objetos pueden ser las situaciones ligadas al riesgo locativo, causales de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las áreas de almacenamiento, no solamente dentro de la empresa, sino donde el personal se encuentra laborando, que puede ser por fuera de la compañía. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las áreas de almacenamiento? Pueden caer objetos, las personas pueden caer, existe almacenamiento de sustancias químicas, existen estanterías que pueden no estar fijadas a la pared. Generalmente esas áreas son solamente para almacenar y no para que exista una persona en el lugar, algo muy parecido al espacio confinado. Los controles, el uso de los elementos de protección personal es importante, no solamente ello, sino ingresar de alguna manera con no tener completamente el área visual tapada, es decir, no colocar objetos frente a sus ojos que no le permitan ver, ¿cierto? Y verificar el sitio donde va a transitar, debido a que, como lo decía anteriormente, es un sitio que no está hecho para que el personal trabaje. Zona de trabajo irregular. Zona de trabajo irregulares. Estas áreas tienen desnivel o puede tener escalones o espacios donde el personal se puede tropezar. En ellos pues tenemos las escaleras, tenemos las rampas, tenemos espacios donde el trabajador para poder ascender debe de apoyar uno de sus pies sobre alguna superficie, ¿sí? En esas áreas existen ciertos tipos de recomendaciones, las cuales, como pueden observar en la siguiente imagen, se necesita que las personas se apoyen sobre los escalones,
tengan su campo de visibilidad abierto, amplio, de tal forma de que no haya obstáculo que no permita la visibilidad y pueda causar tropezón por no observar el sitio donde el trabajador se encuentre transitando. Importante porque se requiere que el personal esté en sus capacidades, ¿cierto? Entonces no se permite que hagan bromas, ni juegos, ni que el personal transite sobre los escalones. Si alguien lleva niños, es importante que estén acompañados de sus padres, porque una caída puede ser mortal dependiendo de la magnitud y hacia el área donde se llegue a presentar. Entonces aquí vemos unas imágenes de cosas que no se deben hacer en las áreas irregulares. Por ejemplo, si el suelo está mojado, no se debe transitar, ¿cierto? El área visual, como pueden observar, no es visible para la persona que se encuentra ahí y no se puede apoyar sobre los escalones, sino es para poder descender o ascender. El desorden también es un elemento causal de accidentalidad, entonces ahí vamos a ver poco a poco qué se debe hacer para tener las áreas o lugares de trabajo limpios, evitando que hayan tropezones u golpes con los sitios irregulares. Importante retirar los obstáculos de las áreas o los lugares de tránsito de personas, lo que son los pasillos, para evitar que se puedan lesionar o alguien pueda tropezar o tumbar un objeto que pueda lesionar a algún colaborador. La herramienta que ya no se está usando o acomodarla en un espacio para que el trabajador pueda realizar sus actividades y no se vaya a cortar, chuzar o punzar con los elementos con los cuales se encuentra laborando. Es decir, dejar un espacio para la herramienta que no se está usando mientras hacemos uso de la que se está accionando en ese momento para los equipos eléctricos o usando para la herramienta manual. También es importante tener en cuenta que los equipos que no se estén usando deben de ser desconectados, ¿sí? Es bueno que hagamos una distribución adecuada del sitio de trabajo al momento de hacer uso de herramienta, equipos u otros elementos que hacen parte de nuestro trabajo regular. Tirar los objetos que se encuentran fuera de las orillas, ¿cierto? Para evitar que estos puedan caer sobre el trabajador o sobre otra persona que se encuentre transitando. Importante no obstaculizar los elementos de primeros auxilios como extintores, botiquín, camillas y otros. Almacenar de manera organizada en todos los cajones los elementos que no se estén usando y los que estén cerca de las esquinas para que estos no puedan caer al suelo y lesionar a las personas que se encuentran laborando o al mismo trabajador que los esté usando. Los alimentos no deben ser almacenados cerca de áreas donde se den sustancias químicas, basuras u otros elementos que puedan contaminarlos y a su vez ser consumidos por el trabajador.
de marcar o cerrar las áreas donde el personal se encuentra laborando, es importante con ello. Quienes no tienen nada que ver con la obra y no saben el estado del sitio donde el personal está laborando, no puedan ingresar y evitar que se puedan lesionar o accidentar. La limpieza y desinfección debe realizarse en momentos separados debido a que el piso o el suelo de la empresa no pueden ser mezclados con sustancias o elementos químicos como el jabón o el cloro, debido a que estos mismos pueden ocasionar problemas a nivel respiratorio tras ser ingeridos por los trabajadores o las personas que se encuentran en los sitios y áreas. Importante que tengamos esta recomendación, especialmente en áreas cerradas. Bueno, no exceder la dosis de los elementos que se van a usar para limpieza y desinfección de las diferentes áreas. Importante también la demarcación y señalización de las áreas donde se va a realizar la organización, el orden y la seguridad. Hacer uso de los elementos de protección personal es obligatorio para la limpieza y desinfección de las áreas y dependencias. En cuanto a la disposición final de residuos, vamos a usar los colores especificados por el Estado. Recordar el uso de los colores conforme a lo especifica el Ministerio de Salud para residuos aprovechables, color blanco, verde para lo que tiene que ver con residuos de comida, desechos agrícolas y negro para lo que conocemos vulgarmente como basura. En este caso vamos a aplicar los elementos que puedan ser reutilizables como cartón, plástico, botellas de vidrio en general. Para el caso de residuos peligrosos tenemos el color rojo para las o los residuos que tengan fluidos corporales, sangre, bueno, etcétera, etcétera. Y es importante que tengamos en cuenta la división de las áreas y las dependencias para el almacenamiento para evitar que algunos objetos o elementos que no pertenezcan a ese lugar vayan allí y eso también se considera como desorden y al estar en un sitio que no está destinado para ello puede ser causal de accidente. Bueno, quiero agradecer a todos los que participaron de la capacitación. Vamos a responder las preguntas y con ello finalizamos. Bendecida tarde.